Las escenas de este programa han sido recreadas a partir de hechos y testimonios adaptados para este relato. Estás viendo Voces del Pasado. Hay pueblos que no aparecen en los mapas turísticos, pero que guardan una herida tan profunda que termina marcando a todos sus habitantes. Hoy viajaremos a uno de esos lugares, un pequeño pueblo minero perdido entre montañas, donde hace más de 20 años un derrumbe accidental sepultó a varios trabajadores, y con ellos la verdad. Esta es la historia de cómo, con el paso del tiempo, el silencio se convirtió en costumbre, la culpa en paisaje, y una hermana regresó para obligar a todos a mirar aquello que creían haber enterrado para siempre. La historia comienza una madrugada fría de noviembre de 1999, en la mina San Aurelio, ubicada a las afueras de un pueblo de apenas 4.000 habitantes. Ese día, a las 4:17 de la mañana, un turno de 12 trabajadores descendió a los túneles más profundos, pese a que semanas antes varios de ellos habían denunciado grietas, filtraciones de agua y fallos en el sistema de ventilación. Entre ellos estaba Daniel Herrera, de 24 años, un joven conocido por su carácter directo y su insistencia en reclamar mejores condiciones de seguridad. A las 6:02 de la mañana, un estruendo sacudió la montaña. Un tramo completo de la galería principal se vino abajo, provocando un derrumbe que dejó atrapados a casi todos los mineros del turno. Las sirenas sonaron, los vecinos salieron de sus casas y una nube de polvo gris cubrió la entrada de la mina. Oficialmente, las autoridades registraron el suceso como un accidente imprevisible causado por un movimiento de tierra. En los días siguientes, los equipos de rescate trabajaron sin descanso. Solo 5 hombres lograron salir con vida. El resto, incluidos Daniel y otros compañeros que habían intentado denunciar los riesgos, fueron declarados muertos. Las familias recibieron indemnizaciones modestas, un discurso de condolencia y una promesa: nunca más. Pocas horas después del derrumbe, la empresa minera convocó una rueda de prensa. Un ingeniero, con casco y chaleco, explicó frente a las cámaras que se trató de un fenómeno geológico imprevisible y aseguró que la mina cumplía con todas las normas de seguridad. El alcalde del pueblo, visiblemente tenso, pidió unidad y pidió no politizar la tragedia. Al mismo tiempo comenzaron a circular rumores en los bares y en la plaza. Se hablaba de informes de riesgo que nunca se hicieron públicos, de inspecciones avisadas con antelación y de mineros que habían sido amenazados veladamente por alborotar con sus quejas. Entre esos mineros estaba Daniel, que semanas antes había escrito una carta formal denunciando las irregularidades, carta que nunca llegó a salir del despacho del director de la mina. El pueblo, sin embargo, estaba atrapado en una realidad incómoda. La mina era la principal fuente de empleo. Padres, hijos y hermanos dependían de ese mismo lugar que se había tragado tantas vidas. Aceptar que el derrumbe podría haberse evitado significaba aceptar que todos, en algún grado, habían preferido callar. Con el tiempo, la versión oficial se convirtió en la única versión que podía pronunciarse en voz alta. Entre las familias que perdieron a alguien en aquella madrugada estaba la de Daniel Herrera. Su hermana menor, Laura, tenía 17 años cuando la montaña se cerró sobre su hermano. Pocos meses después, incapaz de soportar el ambiente asfixiante de un pueblo donde cada conversación terminaba en un muro de frases hechas, Laura se marchó a la ciudad para estudiar psicología. Durante años, Laura evitó volver. Se concentró en su formación, especializándose en trauma y duelo.
Ayudaba a otros a dar nombre a sus heridas mientras, en silencio, enterraba la propia. En su mente, el pueblo era un lugar detenido en el tiempo, atrapado en aquella madrugada de 1999. Pero los pueblos pequeños tienen memoria larga. 2 décadas después, el ayuntamiento puso en marcha un programa de salud comunitaria para intentar frenar el aumento de alcoholismo, depresión y conflictos familiares. Invitaron a una psicóloga con experiencia en trauma a coordinar talleres y entrevistas. Esa psicóloga era Laura. Laura regresó al pueblo en el otoño de 2021. El paisaje era el mismo: las montañas, la iglesia, la plaza. Pero había un elemento nuevo. Una gran placa de mármol en la entrada de la mina clausurada, inaugurada años atrás, con los nombres de los fallecidos en el derrumbe. Al acercarse, Laura sintió un escalofrío. Allí estaba el nombre de su hermano, Daniel Herrera. Y debajo de él, otros más. 11 en total. Según los registros oficiales, esa madrugada murieron 9 trabajadores. La placa mostraba 2 nombres de más. Esa pequeña discrepancia fue la primera grieta en el muro de silencio. ¿Por qué había más nombres de los reconocidos oficialmente? ¿Era un simple error o un intento de ocultar algo? El trabajo de Laura consistía en dar talleres sobre manejo del estrés, duelo y comunicación familiar. En las primeras sesiones se encontró con miradas esquivas, bromas para desviar los temas difíciles y silencios largos cuando se mencionaba el derrumbe. Era evidente que, aunque habían pasado décadas, la tragedia seguía viva en la memoria de todos. A través de las entrevistas individuales, Laura empezó a notar contradicciones. Algunos sobrevivientes del derrumbe aseguraban que días antes habían escuchado crujidos en la roca y olido gas en zonas que supuestamente estaban desgasificadas. Otros recordaban que el jefe de turno había recibido órdenes claras de no detener la producción, pese a las señales de peligro. Un antiguo administrativo de la mina, ya jubilado, habló con ella con la condición de que no grabara nada. Contó que vio informes internos marcados con la palabra urgente, que nunca fueron remitidos a la inspección regional. El día del derrumbe, dijo, había una sensación general de que algo iba a pasar. Sin embargo, cada vez que Laura intentaba profundizar, se encontraba con la misma respuesta. Ya no tiene sentido remover el pasado. La mina se cerró. Es mejor dejarlo así. La placa conmemorativa se volvió una obsesión para Laura. Comenzó a investigar los nombres, uno por uno. Descubrió que 2 de ellos correspondían a trabajadores que, oficialmente, no estaban en el turno de esa madrugada. Sus familias jamás recibieron indemnización. De hecho, una de esas familias se mudó del pueblo poco después, en medio de rumores y miradas incómodas. Al preguntar al ayuntamiento quién decidió el contenido de la placa, las respuestas fueron vagas. Fue un acuerdo entre la empresa y el consistorio. Se quiso honrar a todos los afectados. No recordamos los detalles, pero Laura ya había empezado a atar cabos. Aquellos 2 nombres extra podían ser la huella de un intento de ajustar las cifras para que el relato oficial encajara con las decisiones de la empresa y de las autoridades. En las entrevistas, una frase comenzó a repetirse con inquietante frecuencia. Todos sabíamos que algo no estaba bien, pero nadie quería perderlo todo. Para entender el silencio del pueblo, Laura tuvo que mirar más allá del derrumbe, hacia la vida diaria antes de la tragedia. La mina no solo daba trabajo, daba identidad. Ser minero era una tradición familiar. Los sueldos, aunque modestos, permitían sobrevivir en un entorno sin muchas otras oportunidades.
Muchos trabajadores habían crecido escuchando que quien se queja se queda sin pan. Los rumores sobre represalias no eran abstractos. Algunos que habían intentado organizarse o denunciar fallos de seguridad habían sido cambiados a los peores turnos o se les había retirado la posibilidad de horas extras. En ese contexto, las advertencias de Daniel tenían un precio. Su insistencia en documentar riesgos y hablar con otros compañeros lo convirtió en un joven respetado, pero también incómodo. Para algunos, su hermano era valiente. Para otros, un peligro para la estabilidad del pueblo. Cuando la tragedia llegó, abrazar la idea del accidente imprevisible fue la única manera de seguir adelante sin que la culpa terminara de quebrarlos. En el invierno de 2022, una tormenta excepcional azotó la región. Las lluvias fueron tan intensas que provocaron deslizamientos de tierra cerca de la mina clausurada. Parte del terreno se hundió, dejando al descubierto una zona que había estado tapada durante años. Los vecinos se acercaron con curiosidad y miedo. Entre el barro y las rocas aparecieron restos de estructuras metálicas, cajas de documentación húmeda y un antiguo armario oxidado que alguna vez formó parte de las oficinas subterráneas. Los servicios de emergencia acordonaron el área, pero ya era tarde. Algunos papeles habían sido recogidos por manos anónimas y fotografiados con teléfonos móviles. En los días posteriores, copias de esos documentos empezaron a circular discretamente. Informes de riesgos ignorados. Registros de turnos que no coincidían con los números oficiales. Notas internas donde se ordenaba no generar alarma innecesaria para no detener la producción. La montaña, silenciosa durante 2 décadas, acababa de devolver la voz a los muertos. Laura se encontró en el centro de una encrucijada moral. Como psicóloga, su objetivo era cuidar la salud mental de la comunidad. Como hermana de una de las víctimas, sentía la necesidad de que la verdad saliera a la luz. Sabía que cualquier revelación profunda podía romper familias, amistades y lealtades construidas a base de silencio compartido. Organizó una reunión comunitaria en el salón de actos del ayuntamiento. Allí, proyectó algunas de las pruebas recuperadas, fragmentos de informes, fotografías de la zona desenterrada, listados de turnos. No dio nombres, no señaló culpables directos. Solo mostró hechos. El ambiente se volvió denso. Algunos negaban con la cabeza, otros lloraban en silencio. Un ex encargado de la mina se levantó y con voz quebrada reconoció que había recibido órdenes directas de mantener la producción, pese a las señales de riesgo. Dijo que había intentado protestar, pero que al final cedió, por miedo a dejar a muchas familias sin trabajo. El alcalde de la época, ya anciano, no acudió a la reunión. Pero su ausencia también hablaba. A partir de esa noche, el pueblo quedó dividido. Unos pedían reabrir el caso, exigir responsabilidades legales y poner nombres a los responsables. Otros suplicaban que se detuviera todo, argumentando que ya se había sufrido bastante, que remover el pasado solo traería más dolor. En las consultas, Laura escuchó un sentimiento que se repetía: culpa. No solo de quienes participaron en las decisiones, sino también de los que, sospechando la verdad, prefirieron no preguntar. El silencio de 20 años mostraba su factura: insomnio, ansiedad, alcoholismo, violencia doméstica, depresiones silenciosas. Laura entendió que lo que se había enterrado no eran solo cuerpos y documentos, sino también una parte de la conciencia colectiva. Y que tarde o temprano esa conciencia buscaba salir a la superficie, igual que los papeles húmedos encontrados bajo la lluvia.
Hoy, la mina San Aurelio sigue clausurada. La placa con los nombres permanece en pie, pero algunos habitantes ya no la miran igual. Para unos, sigue siendo un símbolo de duelo. Para otros, un recordatorio incómodo de decisiones que nunca se quisieron discutir abiertamente. Laura no consiguió una confesión completa, ni un informe oficial que lo cambiara todo. Lo que sí logró fue algo más silencioso, pero quizá igual de importante. Obligar al pueblo a admitir que hubo señales, advertencias y decisiones tomadas en nombre del bien de todos que en realidad sacrificaron a unos pocos para sostener la tranquilidad de muchos. Al final, la pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Hasta qué punto un silencio compartido puede considerarse un acto de lealtad? ¿Y cuándo se convierte en la forma más cruel de traicionar a quienes ya no pueden defenderse? Esta historia no solo habla de un derrumbe en una mina. Habla de cómo una comunidad entera puede aprender a vivir sobre escombros morales, convencida de que el tiempo lo cura todo, cuando en realidad solo lo esconde mejor. Porque el pasado, tarde o temprano, encuentra la manera de hacerse oír. ¿Has escuchado esta historia en voces del pasado? Que cada uno decida ahora qué peso tiene su propia verdad y cuánta oscuridad está dispuesto a aceptar a cambio de no mirar de frente lo que, quizá, siempre supo. Te invito a seguir este canal y deja tu pedazo de like y compartir este video con quienes también buscan mirar la oscuridad de frente.